Vamos a revisar un poco en historia lo referente al neoliberalismo, tomando en cuenta que la edad de oro del capitalismo está más o menos entre los años 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, y el 75 aproximadamente. Los países occidentales tenían un consenso. Este consenso tenía la perspectiva principalmente del control de los flujos, de buenos salarios y servicios sociales. Es decir, que era un capitalismo de cierta forma controlado en el sentido de que tengamos acceso. Esa era la primera perspectiva, ¿sí? Hasta la crisis de los años 60, principalmente impulsada por estos dos personajes. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Alguien sabe quiénes son estos personajes de la izquierda? ¿No? Bien, hablamos principalmente de Margaret Thatcher y del presidente estadounidense que están promulgando principalmente las perspectivas de la visión de esta crisis en los años 60 y el impulso hacia una nueva visión. Ronald Reagan de los Estados Unidos principalmente se alía con Inglaterra con la visión de generar una perspectiva nueva al proceso de crisis que se da principalmente porque cae la visión de que va aumentando los salarios, va aumentando el servicio. No se olviden la perspectiva keynesiana de esas bases que vimos nosotros estructuralmente, pero que están basadas principalmente en la independencia. Se crea una sociedad, esta sociedad Montpellerin, que principalmente tiene una perspectiva, que es una perspectiva principalmente ideológica, filosófica, en la postura de que el mundo empresarial y los sectores de la dirigencia política se ven amenazados por el ascenso del socialismo. Vimos principalmente movimientos socialistas comunistas de Rusia y de China que tienen otra perspectiva del análisis principalmente económico y político y de la visión keynesiana. ¿Dónde se van a centrar principalmente las posturas neoliberales? En la defensa de la libertad y la promoción del libre mercado. Dos puntos principales. Hablando de lo que nosotros estuvimos discutiendo antes de iniciar la clase como tal, tiene que ver directamente con las posturas que se están planteando en la actualidad. Si nosotros vemos también la visión de los Estados Unidos como hegemonía que trata de sostenerse todavía en la realidad como hegemonía política y económica, intenta volver a las perspectivas de la defensa de la libertad, la promoción del libre mercado, intentando impulsar ciertas reformas. No olvidar la visión en tanto del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial como gerentes de estas perspectivas. Bien, entonces, esta sociedad, desde una perspectiva para la economía, como dice aquí, pero desde la visión más filosófica y del pensamiento, intenta impulsar la defensa de la libertad. No nos olvidemos, liberalismo, en el sentido propio del liberalismo, la visión es que el individuo está por encima del Estado. Y esa noción se va a introducir directamente en el neoliberalismo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Críticas? Bien, vamos con el neoliberalismo como tal. Alguien que lea así rápidamente lo que dice ahí. La mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. Ya, entonces hay tres consideraciones principales: la propiedad privada fuerte, los mercados libres y la libertad de comercio. Puntos centrales del neoliberalismo. Hay que comprender que dependiendo de la postura del país, el neoliberalismo tendrá ciertos matices, pero hay ciertas consideraciones básicas. Y promover el bienestar del ser humano consiste en esta visión de no restringir el libre desarrollo de sus capacidades. Hablemos que uno de los principales problemas que estamos visibilizando en la actualidad a raíz del problema del coronavirus
es que muchas de estas perspectivas están teniendo quiebres. Ahora, esto es fundamental si nosotros hablamos de la actual crisis. ¿Realmente podemos llegar a un bienestar en el ser humano? Estamos viendo que hay un problema real de recesiones y hay una recesión grande en los Estados Unidos parecida a la de la Gran Depresión que ya vimos anteriormente y que se están generando a partir de su propio modelo neoliberal. Ahora, ¿qué hay que impulsar? Tal vez los países latinoamericanos, que siempre fueron la parte de atrás de los Estados Unidos, aquellos que generaban la mano de obra, tengamos que generar nueva industria, o qué podemos hacer frente a este problema. El neoliberalismo se está comenzando o está comenzando a tener un problema grave dentro de sus modos de producción. ¿Y hacia dónde vamos nosotros a guiarnos y a dirigirnos frente a esta problemática? Que esta postura es una postura actual. Los países latinoamericanos han intentado sobreponer esa postura con el socialismo. No funcionó y no ha funcionado porque sigue siendo la misma visión de la corrupción. En vez de irse esos medios de producción a los Estados Unidos, se van a otros lados, pero sigue siendo el mismo modelo. ¿Qué debemos cambiar y qué debemos generar en la actualidad? Es lo que deben preguntarse. La visión del neoliberalismo delinea algunas políticas generales. Estas son las políticas que hablaba, que a pesar de que el neoliberalismo tiene diferentes posturas dependiendo de su aplicación, dependiendo de su visión de país como tal, siempre tiene, o por lo menos tiene estas visiones generales. La reducción de la presencia del Estado es una postura que hemos venido delimitando claramente. El liberalismo, el neoliberalismo, las consideraciones netamente capitalistas se alinean dentro de esta perspectiva y reducen la presencia del Estado. Si nosotros las comparamos con el comunismo, el socialismo y el comunismo le da mucha presencia al Estado y tanto y cuanto un punto u otro punto han tenido sus declives y sus problemáticas. La liberación de los mercados y la regulación de las sociedades a través de los mercados es una postura común. El libre mercado, el libre comercio son principios que los hemos venido ya trabajando anteriormente y que se marcan claramente dentro de la postura neoliberal. ¿Preguntas, dudas, críticas? Bien, vamos con el libre mercado. ¿Alguien que lea rápidamente? Vamos, León. Ya dicen, sistema económico donde los intercambios comerciales entre individuos no están sometidos a ningún o casi ningún control o política gubernamental. Ya, hablamos de la misma perspectiva anterior. El Estado tiene menor presencia frente a lo que se decide dentro del mercado. Se ponen parámetros dentro del mercado y el Estado no debe tener mayor injerencia sobre esas consideraciones. Una de las perspectivas importantes del neoliberalismo es que se iba a acceder a mercados abiertos, en la consideración de que todos podemos competir igualitariamente. ¿Realmente funciona o no ese libre mercado? ¿Alguien que tenga una crítica o un apoyo a esa perspectiva? Ahí sí podemos ir opinando. Yo creo que un libre mercado en tal caso no funcionaría, ¿ok? Porque es injusto poner a competir a un productor de aquí de bananas de Estados Unidos, ¿ya? Porque el de calabazas tiene muchísima más maquinaria, tiene muchísimo más apoyo de todos lados, de todos lados. Pero entonces, OMC, la Organización Mundial de Comercio, que ponía el estatus de tercer mundo, o sea, de país en vías de desarrollo. Ya, a ver. El Tratado de Comercio. Vamos repitiendo la última parte, Edison, que se me entrecorta. La parte de la OMC. ¿Se escucha? Estatus de país en vías de desarrollo a los países más pobres, para que tengan una competencia justa. Es decir, sí, se quitan aranceles de ambas partes,
pero no es la relación total, sino que en un lado se quita más y en el otro menos. Así hasta alcanzar un nivel igual poco a poco, a medida que el país más pobre se desarrolle. Ya, perfecto. Ahora, dentro de estas consideraciones, la perspectiva es que de cierta forma tienen que haber regulaciones. Tiene que darse una regulación porque el sentido amplio del libre mercado impide la perspectiva de que yo pueda competir. En eso quedamos claros. Entonces, la perspectiva neoliberal, desde una visión amplia en el sentido mismo de lo que es esta perspectiva de la misma sociedad, que se formó a raíz de la visión de tener la defensa de la libertad, la promoción de del libre mercado, tiene una visión interesante en el sentido de que podamos competir. Ahora, tiene que tener regulaciones. Y el neoliberalismo como tal, planteado desde la postura estadounidense, intentó no tener esas regulaciones. Es decir, muchos de los organismos que se plantearon a partir de los Estados Unidos y de los ejes de países poderosos intentaban tener beneficios individuales y a eso es a lo que hay que ser críticos. Es decir, un libre mercado donde yo realmente pueda competir, no un libre mercado donde aquellos que tienen mejor maquinaria, que tienen mejor tecnología, nos van a quitar toda la posibilidad. Y termina siendo, por ejemplo, un tratado de libre comercio, como los tratados de libre comercio que hemos visto en países latinoamericanos, que la perspectiva es coherente, pero que al fin de cuentas genera un proceso de que solo estoy subsumido a la perspectiva de lo que presenta el país poderoso. Ahí es donde hay que ser un poco críticos con esta visión. La hegemonía neoliberal trastocó el modelo de los ajustes estructurales de los años 80 en América Latina, según el cual nuestras economías se convirtieron en máquinas de pagos de intereses. Y este es uno de los problemas principales con el neoliberalismo. ¿Qué se dijo? A ver, ustedes necesitan tener mayor industria, les damos un préstamo. Es el mismo caso en el que estamos cayendo en la actualidad. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué está sucediendo ahora con el problema del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que el Ecuador le está pidiendo préstamo cada 2 por 3 para sostener la economía que no puede sostener, que se supone que debería sostener el gobierno, que para eso nosotros tenemos representantes en el gobierno y necesitan pedir dinero, que vamos a generar una nueva deuda? ¿Cómo pagamos esa deuda o cómo pagaban las deudas antes? Con más deuda. ¿Con más deuda? ¿Alguien más? ¿Cómo más pagábamos la deuda? ¿Cómo se generaba el pago de deudas? ¿Perdón? Con petróleo. Ya, Con el petróleo. Ecuador, por ejemplo, con petróleo, otros países con materias primas, y una de las consideraciones más graves que las vamos a ver, problema principal en América Latina, la privatización. Vamos, alguien leyendo América Latina en 1973 en Chile. 1973. El general chileno Augusto Pinochet dio un golpe de Estado, dio un paso a una serie de una reforma neoliberales, promotor de la inversión y la industrialización y anulando la participación de agentes privados en dichas áreas. Ya, muy bien. A ver, la postura principal de estas visiones de golpe de Estado, desde un análisis, por decirlo, del pensamiento, desde un análisis historiográfico, los mismos gobiernos poderosos pusieron a los generales en América Latina. Si nosotros revisamos, esos golpes de Estado tienen una intención. ¿Por qué el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile plantea unas perspectivas de reformas neoliberales? Porque les eran convenientes a los Estados Unidos en este caso. ¿Sí? Hay que ser un poco crítico. ¿Por qué razón en América Latina no sabemos qué modelo implantar? Porque muchas de las perspectivas que se han implantado son perspectivas de necesidades externas. A mi forma de ver, esto pueden ustedes ser muy críticos frente a lo que estoy diciendo, pero el problema principal, como analizábamos anteriormente, es que ni nosotros mismos, como país, sabemos lo que queremos, no sabemos hacia dónde vamos.
el interés de la gente es muy mediático, es para el momento, para un problema momentáneo. Si nosotros vemos el incremento de la gasolina o no, hay un análisis detrás económico y político de esas consideraciones, pero nos interesa simplemente que en el momento me va a subir la gasolina. Hay que hacer un análisis más profundo de las consideraciones que se hacen. Y una de las consideraciones, si nosotros analizamos los golpes de Estado y los gobiernos militares en América Latina, fueron gobiernos mediáticos que respondían a las necesidades neoliberales de los Estados Unidos. No critico tanto la postura del sentido neoliberal, pero sí como se lo ha planteado en América Latina. Y a veces también el problema de que se hayan dado procesos socialistas en América Latina fueron por estas mismas consideraciones. Los mismos socialistas y comunistas de América Latina tampoco sabían qué debían plantear en el país. Simplemente tomaron una postura que era contrapuesta a la postura represiva de los gobiernos de los golpes de Estado a partir de las dictaduras militares. Las dictaduras militares, de cierta forma, en un análisis profundo, fueron planteadas e introducidas desde gobiernos como los Estados Unidos. Hay que ser críticos con estas perspectivas, pero mirando en el sentido neoliberal, Augusto Pinochet es uno de los principales promotores de las visiones neoliberales. Vamos viendo qué sucedió. ¿Sí? ¿Se puede llamar reforma liberal si se dice que no se pone en práctica, o sea, si no se pone el sector privado como parte de ellas? No sé si me hago entender. O sea, ¿se puede llamar reforma neoliberal si es que el sector privado no participa, que es precisamente lo más importante de los liberales? No creo. Yo creo que el sector privado es fundamental para el motor neoliberal. Si no entra en parte, creo ¿Y que por qué? sí. Y entonces, ¿por qué se llamó reforma neoliberal si se decía que el sector privado no tomó parte de ello? Por esta consideración que vamos a ver acá, principalmente por la privatización. Pinochet vendió varias empresas públicas a consideraciones privadas, principalmente hablando de lo que son multinacionales. Esa es una de las consideraciones principales, es decir, privatizó. Por más que, si nosotros vemos las dictaduras militares, la dictadura militar es represiva. No hay la libertad del individuo de decir lo que piensa. Aún así, porque es una reforma neoliberal, porque era para conveniencia de los países poderosos. Ahí es donde hay que ser crítico. Es una reforma neoliberal en el sentido de la privatización. Netamente, el momento que un país comienza a privatizar y deja ciertas partes que eran del Estado, por ejemplo, hablando de gas, hablando de electricidad, hablando del agua potable, que pasen a pertenecer a empresas privadas que ni siquiera son empresas privadas del país, sino empresas de otros países, ya eso podemos llamar una reforma neoliberal, pero no son para los intereses propios del país. Si nos damos cuenta, el sentido de que haya un convenio, por ejemplo, entre la empresa nacional de agua potable y una empresa privada, el sentido es que los ciudadanos del propio país puedan tener acceso con menores costos al servicio público. Pero estas privatizaciones en América Latina se dieron con otro objetivo, que los países poderosos generen más ingresos y que siga habiendo un control de cierta forma en los países latinoamericanos. Podemos decir que en este sentido es un sentido de reforma neoliberal por la privatización y más allá en un sentido profundo que no benefició al pueblo. Si nosotros vamos a tomar una postura, ya sea una postura comunista, capitalista, neoliberal, liberal, la que ustedes quieran, debe beneficiar directamente a la sociedad, al pueblo, al conglomerado de la nación, no a intereses particulares. Y por más que una empresa tenga interés particular en el generar más beneficio para su empresa, ese generar más beneficios a su empresa puede generar más empleo. Estas reformas no generaron más empleo, generaron más empobrecimiento. Y en 1982 estalló la crisis en Latinoamérica, debido a esta imposibilidad de pagar las deudas. Entonces, muchos de los presidentes que se pueden evidenciar a la derecha
generaron procesos de privatización. Y se asesoraron principalmente con el Fondo Monetario Internacional, que a mi parecer le pertenece a los Estados Unidos, y el Banco Mundial, que le pertenece a los Estados Unidos. Entonces, era prácticamente decir, nosotros no sabemos qué hacer, dennos decidiendo. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador en la actualidad? Dense cuenta que esta no es una crítica de 1980, esta es una crítica de la actualidad. Estamos haciendo exactamente lo mismo. El gobierno no sabe qué hacer, préstennos dinero para por lo menos pagar lo que nosotros no podemos solventar. No estamos generando progreso, no hay ningún progreso en esa perspectiva. No hay progreso en la visión general de qué voy a hacer después. Estoy simplemente tapando un hoyo que se está generando y después eso caerá bajo su mismo peso. Ya no sucedió en el Ecuador. No se olviden, el presidente Yamil Maguad y los presidentes que han venido con estas perspectivas que no sabían qué realmente hacer. Sixto Durán Ballén fue uno de los primeros presidentes que intentó modernizar el Ecuador a costa de estas deudas. Era importante la modernización siempre y cuando sepamos hacia dónde se llevan y cómo se las llevan. Entonces hay que ser muy conscientes y críticos frente a esta perspectiva. Las medidas neoliberales, como les decía, en América Latina, principalmente la privatización. Pinochet vendió varias empresas, Menem en Argentina privatizó algunas y disolvió otras. La promulgación de leyes, firma de acuerdos a favor de la libertad y la producción supuestamente del comercio y bienes, cuando realmente se llevaban elementos de aquí sin nosotros generar ganancias. Políticas de austeridad. Esto es un concepto que se ha venido dando desde las dictaduras militares. Recorte del gasto público y social. La elevación de tasas de interés, la inversión en el sector público se amenoró y los salarios de los profesores no aumentaron. ¿Por qué introduzco esta consideración? Una de las luchas principales en América Latina ha sido desde los estudiantes universitarios, ciertos sectores de los estudiantes secundarios y los docentes. ¿Por qué razón? Porque el interés era principalmente ganar y apalear ciertos problemas y ganar ingresos no en el sentido que nosotros comprendemos, que el conjunto de la mayoría tenga acceso al trabajo, que tenga mejor calidad de vida, en el sentido propio del capitalismo y de la edad de oro del capitalismo, que podemos tener acceso a muchas cosas, que tenemos buenos salarios, servicios sociales. No, la perspectiva neoliberal introducida desde una visión cruda en Latinoamérica, que es donde más fuerte, a mi parecer, se ha introducido la visión, simplemente se intenta privatizar lo más posible, tratar de apalear ciertas consideraciones y que el pueblo intente sobrevivir como puede. Podemos ser críticos frente a estas perspectivas, pero estamos viendo una crisis muy parecida y estamos viviendo una crisis muy parecida en la actualidad a raíz de que el gobierno no sabe qué hacer. A mi parecer, el problema central es que el gobierno y los gobiernos simplemente están ahí. Puede ser por un voto popular, aparentemente, pero al fin de cuentas no saben cómo llevar y encaminar las crisis. Y el momento que no saben encaminar las crisis hay que criticar. ¿Realmente saben lo que quieren como país o solo es un modelo heredado externo que no responde a las necesidades propias de nuestros pueblos y de nuestras necesidades individuales y conjuntas como nación y como personas?